El día de hoy nosotras vamos a explicar el capítulo 14 de la entonación de Barrote y Spegler. Somos Sara Wong e Irlanda Chaparro. Vamos a explicar nuestro póster que es sobre la entonación. Primero, pues la entonación. Primero, pues la entonación en la lengua hablada. Existen varios tipos, o sea, subidas y bajadas en el tono de la voz, y el conjunto de tales variaciones pues es lo que solemos llamar la entonación. Cuando escuchamos la oración, percibimos algo más que son los acentos, los segmentos articulatorios, regular ritmos y cambios en el volumen. La melodía total incluye efectos de volumen, tono, vibración, ritmo, a lo que es llamado rasgos suprafrontales. Su rasgo, que es el más particular, es el acento expiratorio. Y luego nos vamos al factor que tiene la entonación, que es el mismo acento expiratorio que estaba hablando hace unos segundos, que es el que suele llevar, o sea, que suele subir más bien, sería la voz en el inglés. Y el tono es otro factor que es importante, obviamente, que determina el nivel de la voz, ya sea esta alta o baja, dependiendo de sus vibraciones. Luego, pues nos pasamos a los tipos de entonación final, que son tres maneras. Tipos de entonación final, que son tres maneras básicas para determinar lo que es la oración en español. La primera, pues, es el tono que cae al final, que está indicado con la flechita hacia abajo. Luego está el tono que sube al final, sí, indicado con lo que es la flechita, está indicado con la flechita hacia arriba. Después está el tono que no sube ni baja, que es el que está intermedio. Y luego vamos a hablar de las oraciones declarativas. Por ejemplo, nos ponen un ejemplo que es de nosotros estudiamos mucho. Este tono, como lo podemos escuchar, nosotros estudiamos mucho, llega a bajar, o sea, este tono baja o cae. Y luego en las oraciones interrogativas podemos escuchar cuando viene el maestro. Esto que nos dice que sube o baja dependiendo de las preguntas. No, más bien que sube cuando las preguntas suelen ser de sí o no. Luego, el intermedio, que es se señala algo más, es debido a las pausas que hay al momento de decir una oración. Todo esto al final de los tonales, y se les llama entornos pues terminales o tonos neutrales. Para terminar mi parte, explicar el tono dentro de la oración, que es la frecuencia de las ondas sonoras dependiendo de la tensión que tienen las cuerdas vocales. Entre más tensión existe entre las cuerdas vocales, hay más vibraciones en las ondas y más altos llega a ser el tono. Ya. A continuación, yo les explicaré cómo, cómo se forma el tono o cómo va el tono en distintas oraciones o enunciados. Para empezar, en el tono inicial hay que saber que nuestro tono y nuestro acento pueden variar según el país o nuestro origen de habla hispana, ya que en cada región es diferente, entonces puede variar. En lugares de habla hispana, las sílabas no acentuadas se articulan en un tono más bajo,
Es decir, que vamos a empezar en un tono primero, que sería como una línea, y luego ya cuando se dice la sílaba acentuada, avanzaría como un escalereado y terminaría en un tono 2 o en un tono neutral. Un ejemplo sería el papá dijo que, cuando el acento es en papá, sube como un escalereado y sigue en un tono neutral. Las oraciones con sílabas acentuadas hacen que el tono sea normal, o sea, en un nivel 2, en una entonación normal. Un ejemplo sería: 11 chicas se fueron a comer. En esta oración no hay una sílaba en sí acentuada, sino que es el tono que le damos. En el inicio y final de una oración hay enunciados declarativos, interrogativos, exclamativos y oraciones enfáticas. En los enunciados declarativos hay primero una sílaba acentuada que empezaría todo con un tono nivel 1 y luego subiría un escalereado y sería un tono normal y luego bajaría a un tono 1 que sería: el papá dijo que no era. En papá el acento sube, entonces dijo que no sería un tono normal y en era bajaría por el tono que le damos a esa palabra. En un enunciado interrogativo, la primera sílaba es acentuada y también la última sílaba. Obviamente empecemos con la pregunta. Mi papá dijo que así no era. Entonces empezamos con un tono primero y luego subimos el escalereado en papá y luego bajaríamos para en la palabra así, subiría otra vez a nivel 1, es como que baja y luego vuelve a subir y luego vuelve a un tono primero. En un enunciado exclamativo con la misma palabra sería: mi papá dijo que así no era. Y la forma del escalereado de subida y bajada es igual que a la interrogativa, solo que el final acentuado es ascendente. Y en la interrogativa es descendiente, o sea que el tono de la pregunta baja y en el exclamativo sube. Y en las oraciones enfáticas hay un elemento que hace que el enunciado se convierta en el centro de atención. La voz sube en la sílaba tónica de las palabras enfatizadas, y esto puede hacer que se alcancen 3 tonos y no 2 como en los otros ejemplos. Por ejemplo, mi papá dijo que así no era. Mi papá pues vuelve a subir y luego baja en así, pero en lo que decimos la palabra que así no era, la palabra así hace que subamos a un tercer tono y luego nos vayamos a un tono normal y luego baje. Bueno, mi conclusión es que creo que es importante saber qué es la entonación, sus tipos que existen, saber cuándo, o sea, porque a veces sin darnos cuenta, pues subimos o bajamos, depende de las oraciones que utilicemos. Y pues también que es importante saber cuando nos escuchamos en inglés o en español o en otro idioma, pues es bastante importante. Mi conclusión sobre la entonación sería que varía mucho la pronunciación de los sonidos que tenemos en los países de habla hispana, ya que a menudo con las variaciones que tenemos podemos distinguir con relativa facilidad ciertos dialectos o, o lenguas que tenemos entre nuestros países de habla hispana.
bueno, este fue todo por nuestra parte, el final de nuestra explicación de nuestro póster sobre el capítulo 14 de Baruther Schwegler de la entonación. Muchas gracias.